De repente se dio cuenta de que, su hermano, que llevaba 8 años cojeando de la pierna derecha, hoy cojeaba de la izquierda. David, Dime. ¿qué le pasa a tu pierna? Debe, su hermano mayor, esbozó rápidamente una sonrisa y dijo que no tenía tiempo para bromas. Luego volvió a cojear de la pierna derecha y salió de casa. Mario sacudió la cabeza, pensando que era una alucinación. Pero no se esperaba que esa misma noche, cuando se quedó dormido con la cabeza apoyada en el escritorio, David cogiera sigilosamente un portaminas y apuntara directamente a su ojo. La expresión de su hermano también estaba llena de malicia. La mina cayó al suelo. Su hermano se aseguró de que estuviera realmente dormido. Aprovechando la oscuridad de la noche, salió apresuradamente. Sin embargo, al segundo siguiente abrió los ojos. Últimamente, David se comportaba de una forma extraña y aterradora. Rápidamente lo siguió en silencio, pero fue testigo de una escena que lo dejó consternado. Poco después de salir de casa, la cojera de David desapareció. A continuación, se adentró en un callejón oscuro y empezó a hablar en voz baja con unos tipos que parecían pandilleros. Todo aquello era demasiado extraño. Su hermano David era claramente una persona honrada. Hasta que su hermano se marchó, no se atrevía a creer lo que veían sus ojos. Pero no se esperaba que su hermano ya se hubiera colocado detrás de él. Pero al día siguiente se despertó sobre el escritorio, y David estaba justo detrás de él. Pero su hermano se mostraba tan tierno como siempre. ¿Lo de anoche fue un sueño o mi hermano estaba fingiendo? Mario no dejaba de sentir que habían cambiado a su hermano. La historia tuvo lugar hace unos días. Mario, que estaba en plena mudanza, se despertó sobresaltado de una pesadilla. Debido a la neurosis y la ansiedad, estas situaciones se estaban volviendo cada vez más frecuentes. Su familia le insistió en que no se presionara demasiado. Seguro que no tendría ningún problema en los próximos exámenes. Pronto llegaron a su nuevo hogar, y nada más ver la casa, Mario sintió que algo no encajaba. Nunca había estado allí, pero le resultaba extrañamente familiar. Sin embargo, no le dio más vueltas y se puso a ordenar junto a su familia. Eligió la habitación al final del pasillo, pero su hermano le dijo que en esa habitación aún quedaban cosas del antiguo inquilino. Así que, por el momento, tendría que compartir habitación con su hermano. Pero Mario sentía una curiosidad inexplicable por esa habitación. Su hermano tuvo que interrumpir su intromisión. El antiguo inquilino les había advertido expresamente que bajo ningún concepto abrieran esa habitación sin permiso. Seguramente allí guardaba algo muy importante, así que Mario no le dio más vueltas. Durante la cena, oyó un ruido sordo sobre su cabeza. Claramente, ese era el piso de arriba, donde estaba la habitación cerrada con llave. ¿Cómo podía haber un ruido allí? Pero su padre le dijo que era un trueno. Efectivamente, acto seguido se oyó un estruendo atronador. Poco después, empezó a llover a cántaros fuera de la ventana. Pensaba que esa noche podría dormir plácidamente, pero no se esperaba que empezaran a suceder cosas extrañas. Mario acababa de acostarse cuando oyó un ruido extraño. Su hermano dormía profundamente, así que no tuvo más remedio que levantarse solo para ir a ver qué pasaba. El ruido provenía de la habitación cerrada con llave. Justo cuando iba a abrir la puerta, se llevó un gran susto. Su hermano pegó la oreja a la puerta, pero no oyó nada. Mario le dijo muy serio que realmente había oído un ruido. David lo llevó fuera con un paraguas para que tomara el aire. Poco después, su hermano recibió una llamada. Su padre no encontraba unos documentos y necesitaba que volviera para ayudarle. Pero Mario ni en sueños habría imaginado que toda la tranquilidad se vería alterada a partir de ese momento. David no había avanzado mucho cuando un grupo de personas lo interceptó. Al final, lo tiraron al suelo. Cuando Mario lo vio, ya era demasiado tarde. Esos hombres metieron a David a la fuerza en el coche. Mario se apresuró a anotar la matrícula. Al llegar a casa, se desmayó. Cuando despertó, sus padres ya habían llamado a la policía, pero él no recordaba el aspecto de aquellos hombres, y la policía le dijo que ya lo habían investigado, y que en toda la ciudad no existía la matrícula que él había descrito. Su padre, preocupado por que perdiera el control, dio por terminada la conversación antes de tiempo. A continuación vino una espera dolorosa e interminable. Después, la policía venía a casa todos los días, pero no había noticias de David, y él tenía pesadillas todas las noches en las que le pegaban. Incluso soñaba con un fantasma femenino. Sabía que eso era probablemente lo que estaba pasando a su hermano, pero no se esperaba que, al octavo día de la desaparición de David, este regresara sano y salvo, aunque sin ningún recuerdo de lo que le había pasado tras ser secuestrado. El médico dijo que se trataba de un trastorno de disociación, pero fue a partir de ese momento cuando David empezó a comportarse de forma extraña. Una noche, Mario se despertó y descubrió que su hermano no estaba en la cama. Efectivamente, al día siguiente, mientras su hermano dormía profundamente, se levantó para tomar la medicación como de costumbre, pero el frasco se le cayó debajo del armario, justo cuando se agachaba a cogerlo. Su hermano también se despertó. Le preguntó a su hermano dónde había estado la noche anterior, pero este le respondió que no había ido a ningún sitio, que había estado durmiendo en la cama toda la noche. Tras intercambiar unas palabras triviales, se dispuso a salir. Fue entonces cuando Mario se dio cuenta de que la pierna coja de su hermano era ahora la derecha, así que esa noche fingió estar dormido, tal y como había previsto. Su hermano primero probó con un lápiz mecánico, para asegurarse de que estaba dormido, y luego salió apresuradamente. Se subió a escondidas al taxi en el que se subió su hermano. Cuando este se bajó del taxi, Mario se encontró con una escena impactante. David ya no cojeaba, y las dos personas con las que se había encontrado resultaron ser policías. Evidentemente, eran falsos. Mario se quedó completamente desconcertado. ¿Cuál era la verdad? Decidió seguirle la pista hasta el final. En cuanto su hermano se marchó, se apresuró a seguirlo. Tras dar varias vueltas por los callejones, perdió de vista a su hermano, y justo cuando se daba la vuelta para marcharse, se topó con esos dos hombres.
Mario echó a correr, pero los perseguidores le pisaban los talones. Por suerte, aquella zona era muy laberíntica. En una bifurcación, se escondió en una esquina, pensó que por fin se había librado, pero su hermano, sin que él se diera cuenta, ya estaba detrás de él. Cuando volvió en sí, ya estaba frente a su escritorio. Al ver la sonrisa de oreja a oreja de su hermano, solo sintió pánico, sin decir una sola palabra. Cerró la puerta con llave. Estaba seguro de que aquello no había sido un sueño. Cuando su hermano vino a llamar a la puerta, desmoronado, desenmascaró todo el disimulo de su hermano, y lo del portaminas de anoche tampoco fue un sueño. A continuación, formuló la pregunta fatal: ¿dónde está mi hermano? Pero ya no hubo respuesta alguna desde el otro lado de la puerta. Mario cogió un palo para defenderse y abrió la puerta. Su hermano lo derribó de un empujón y le preguntó: ¿te has tomado la medicación hoy? Solo entonces Mario recordó que esa mañana se le había caído la medicina al suelo. Estaba tan absorto hablando con su hermano que se había olvidado de tomársela. En un instante, toda su ira se desvaneció por completo. Todo aquello no había sido más que una pesadilla provocada por haberse olvidado de tomar la medicación.